Buenas noches ante todo. Estamos aquí ante todo el lugar que nos ocupa. Deberíamos empezar el acto poniéndonos en pie, rezando al imán del Santísimo Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues nos reunimos hoy aquí en una nueva exponencia que ha considerado el grupo hacer en este convento y en este tiempo de Cuaresma. Yo creo que es un poco fructífero este momento y además para lo que es el cristiano y el lugar que nos ocupa, ¿vale? Por un lado, la persona que se va a sentar aquí hoy ya hace unos meses estuvo aquí con nosotros y nos dejó lo que es la talla de la réplica del Cristo del Amor. Lo que se va a basar hoy en lo que es la conferencia es un poco referente a él y que ya en su día hizo un poco mención y explicó el por qué hoy está aquí, pero lo va a hacer un poco más detalladamente y seguramente que os va a gustar. Sin más, voy a presentar al exponente. Él es Pedro Mesa Cid. Estudió Psicología y Medicina en la Universidad de Sevilla entre 1974 y 1980, obteniendo el premio extraordinario de licenciatura como mejor alumno de su promoción. Tras haber sido alumno interno y haber ganado una beca para la formación del personal, investigador del Ministerio de Educación y Ciencia, ingresó en 1981 como profesor ayudante en la Universidad de Sevilla. Obtuvo el título de doctor en 1984 y en 1986 el título de máster en Medicina Psicosomática en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Entre 1987 y 1994 fue director de un convenio de colaboración entre la Universidad de Sevilla y el Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla para la investigación de los factores psicológicos que pueden influir tanto en el desarrollo como en la prevención de diversas patologías físicas y sus complicaciones como el cáncer en la infancia. Desde 1991 es catedrático de psicopatología en la Universidad de Sevilla, actividad que sigue desarrollando actualmente y que compagina con la asistencia clínica en su consulta y la formación de alumnos del máster de Psicología Clínica y Sanitaria en el Hospital Sermán de Jerez de la Frontera. Sin más, Pedro Mesa. Muchas gracias. Y siento que el currículum tenga tantas palabras raras, porque es que hay algunas que cuesta trabajo leer, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo no sé cuántos de vosotros estáis aquí hoy y que repetís la asistencia a este acto que efectivamente, como bien decías, tuvo lugar, yo no sé si fue en el mes de septiembre, quizás fue en el mes de septiembre del año pasado, ¿no? Poco antes, donde por primera vez yo estuve contando brevemente la historia de este Cristo, no de este Cristo, básicamente, ¿no? Es decir, cuando me plantearon contarla, parece ser que
bueno, la mayoría de las personas que pertenecen a vuestro grupo de oración no la conocía y pareció oportuno contarla, y me dio la impresión de que todo el mundo salió bastante contento, ¿no? Y sobre todo muy sorprendido por las anécdotas, ¿no?, que se contaban a lo largo de aquella historia tan curiosa, ¿no? Bueno, pues para los que no estuvierais y la escucháis por primera vez, y para los que estuvierais y la veis por segunda vez, pues como si fuera una película que os gustó mucho y no importa verla de nuevo, ¿no? El cartel con el que se ilustraba la publicidad de la conferencia dice literalmente historia de un Cristo con coincidencias significativas. Penal del Puerto, Sevilla, convento Las Capuchinas, ¿no? En realidad la clave de ese título es lo de las coincidencias. Coincidencias significativas porque, como decía antes, yo no soy ningún experto en arte, aunque me gusta como a mucha gente, ¿verdad? Conozco más o menos la historia del Cristo del Amor, pero sobre todo conozco la historia de la réplica, y sin embargo de lo que voy a hablar fundamentalmente es de la cantidad de coincidencias o de casualidades significativas que tuvieron lugar hace ya 89 años, casi 90, ¿verdad? Incluso mucho antes de que este Cristo fuera tallado por primera vez, ¿no? Yo supongo que todos los que estamos aquí hemos utilizado alguna vez la frase «el mundo es un pañuelo», o «qué pequeño es el mundo», ¿verdad? O «coño, qué casualidad», cuando a lo mejor hace tiempo que no veías a alguien que conocías desde hace años y de pronto te lo encuentras un día por la calle, ¿verdad? Es decir, esto es lo que siempre consideramos que son casualidades, ¿no? Es decir, estaba pensando en alguien en particular, ya suena el timbre, abro la puerta y qué casualidad es Manolo, al que, qué casualidad estabas aquí. Incluso más todavía, ¿no? Es decir, estar pensando justo en alguien en ese momento con el que quieres hablar, y a la vuelta de la esquina te lo encuentras, ¿no? Es decir, la historia está llena de casualidades, eso es evidente, ¿no? Y por supuesto que la aceptamos como formando parte del azar, un producto puramente estadístico y aleatorio, ¿no? ¿Verdad? El problema está en que desde hace ya muchos años, es decir, yo diría que aproximadamente desde la primera década del siglo XX, esto de las casualidades entró a formar parte del campo de la ciencia sin que nadie pudiera prever eso. Quiero decir, si conocíamos las casualidades como parte de la estadística y del azar, ¿verdad? ¿Habría alguna manera de intentar averiguar si algunas casualidades no lo son tanto? Es decir, si hay, por lo tanto, determinadas casualidades que tienen alguna causa no conocida y que van más allá de la pura estadística. Eso fue lo que se plantearon algunos científicos a principios del siglo XX, ¿no? Y los resultados, la verdad es que han sido sorprendentes en ese sentido, ¿no? Y parte de lo que voy a contar está relacionado justamente con las coincidencias significativas que se empiezan a investigar justo en las primeras décadas del siglo pasado, ¿no? Casualidades o coincidencias significativas hay miles, ¿verdad? Un ejemplo, quizás de las más conocidas, ¿no? Por la relevancia del personaje. Yo supongo que muchos de vosotros conocéis a Anthony Hopkins, que es un actor que ha ganado el Oscar, que es un actor británico extraordinario, ¿verdad?, muy conocido, y que al que en un momento dado le propusieron en la década de los 70 del siglo pasado protagonizar una película titulada La chica de Petrovka. Ese libro había sido escrito por Michael Pfeiffer, y Anthony Hopkins, que es muy maniático, muy obsesivo con estas cosas, ¿verdad? Una vez que recibe el guión, dijo, no quiero leer el guión, antes quiero leer la novela, porque así me inspiro mucho mejor, ¿verdad? Y empezó a buscar la novela por todas las librerías de Londres, ¿no? Y no la encontraba, librerías actuales, librerías de viejo, no hubo manera, no la encontró en ningún momento, ¿verdad? Ya desesperado, ¿no? Hasta que un día tuvo que coger el tren en la estación de metro de Leicester Square. Se sentó en un banco y justo en ese momento ve que hay un libro al lado, ¿vale? Coge el libro y dice, La chica de Petrovka. Qué casualidad, ¿no? Abre el libro y entonces ve que, hojeándolo, está muy subrayado con anotaciones al margen, ¿verdad?, con muchas marcas, ¿no? Extraordinario, por fin lo encontré. Cuando empezó el rodaje, un día invitaron a
a Pfeiffer, el autor, para que asistiera al rodaje, ¿no? Y conociera a los artistas, a los actores y tal, ¿no? Entonces se sentó con él y le dijo, le voy a contar una historia, fíjese qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia, que yo me senté en un día por fin, después de buscar mucho el libro y tal, y por fin lo encontré. Le da el libro y dice, pero es que, ¿dónde dijo que fue? En Leicester Square. ¿Pero qué día? Dice, es que no me acuerdo exactamente, pero creo que fue en mayo. Dice, yo soy el propietario de ese libro en concreto. Este es mi libro. Quiero decir, eso son coincidencias, ¿verdad?, que pueden ocurrir una vez en la vida o pueden ocurrir 50 veces en la vida. A veces ocurren mucho más de lo que pensamos y ni siquiera nos damos cuenta porque no somos conscientes. No somos conscientes de ello. Quiero decir, ha habido alguna especie de lazo extraño, ¿verdad?, invisible, que ha unido en ese momento, digamos, la decisión de Anthony Hopkins de salir ese día de casa, tomar el metro en Leicester Square, encontrarse ese libro, que era precisamente el libro de aquel señor que él mismo había escrito. Es decir, es extraordinario. Va mucho más allá del azar. Mucho más. Y eso está estudiado, quiero decir. Las matemáticas en ese sentido no mienten, ¿no? Así que, por lo tanto, el que este tipo de cuestiones entrara en la ciencia, ¿verdad?, fue cosa de principio del siglo XX, y hoy día sí que podemos entender que se trata de un campo mucho más avanzado de lo que pensábamos en un principio y que cada vez va dando más resultados, ¿verdad? Vosotros conocéis seguramente alguna serie de estas que se han puesto de moda y que se llama, una de ellas se llama The Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, ¿verdad? Es una serie de mucho éxito, ¿verdad?, en televisión, y donde aparecen una serie de individuos medio chalados que conviven en un apartamento, son compañeros en la universidad y todos ellos, por lo visto, son físicos cuánticos. Se llaman a sí mismos físicos cuánticos, ¿no? Cuando yo estudiaba física, me enseñaron que la física era la parte de la ciencia que estudiaba las propiedades de la materia y de la energía y que establecía leyes, ¿no? Y manejaba cosas tangibles, ¿sí? Esto, ¿no? Es un elemento que está en la naturaleza, fabricado por el hombre, tiene tamaño, tiene peso, lo puedo medir además exactamente, ¿no? La cuestión está en que si yo me pregunto cuántos neutrones tiene esto, no tengo ni idea. La cuestión está en que los neutrones están ahí, pero yo no los veo. ¿Cuántos miles de millones de trillones de fotones hay en este momento aquí? No los vemos. Y sin embargo, como con Dios, decimos que lo creemos. Es decir, que están ahí. Y lo sabemos por sus propiedades. ¿Sí? ¿Hay luz? Bueno, pues nada, pues efectivamente, fotones, electrones, quarks. Es decir, todo esto que aparece en series como Fringe o Big Bang Theory. Es decir, son incluso problemas que a la gente le causa un cierto vértigo, ¿no? Porque cuando uno ve la serie, hablan de cosas que yo no entiendo. Hablan de cosas que parecen ciencia ficción, pero son parte de la ciencia actualmente, ¿verdad? Y en muchos de esos capítulos se ha hablado de esto, de las coincidencias significativas, como no puede ser de otra manera, porque la física en gran medida se ha convertido en gran parte como en metafísica, prácticamente metafísica, o sea, el estudio de aquello que no veo, pero que puedo intuir o que puedo creer, ¿verdad? Y que incluso puedo llegar a conocer por sus consecuencias, ¿no? Es decir, entes invisibles. Esa es la ciencia que se llama física cuántica en la actualidad y una de cuyos campos es justamente lo de las coincidencias significativas, ¿no? Si puedes poner la primera diapositiva que estaba detrás de esta, ¿no? Es decir, sí, esa frase que dice William James, como digo, que es considerado como uno de los padres de la psicología moderna, ¿verdad?, que dice, somos como islas en el mar, separadas en la superficie pero conectadas en la profundidad. Esto es un lema que actualmente muchos psicólogos no conocen, pero sí lo conocen todos los físicos cuánticos. Es curioso, ¿no? Está inventada por un psicólogo. Porque en realidad cuando le dices esto, lo entienden perfectamente, ¿no? Y te dicen, sí, claro, esto es como la teoría de las cuerdas, que seguramente en Big Bang Theory lo habréis escuchado alguna vez. ¿Y qué son las cuerdas? Dice, vibraciones en el espacio, la unión entre un neutrón y otro neutrón. Dice, ¿pero dónde está la cuerda? Dice, no se ve, pero es una vibración. Somos como islas en el mar, igual que las personas, somos independientes y separadas, ¿verdad?, pero conectadas en la profundidad, o sea, como si existieran lazos invisibles, ¿no?, entre personas, sucesos o vivencias, ¿verdad?, que podemos identificar y que la mayoría de las veces, como digo, explicamos como casualidades, ¿verdad?
la primera vez que tuve noticias de la persona que empezó a estudiar todo esto, ¿verdad? Fue cuando entré a la universidad, pero todo esto empezó a ocurrir prácticamente 3 años antes de que yo naciera. Nací en 1955 en Sevilla. Ya comenté un día que era el día de más calor de aquel año y que por aquel motivo ya dije que odiaba el calor desde ese momento y lo sigo odiando. Y mi madre, yo no sé si por intentar consolarme, me dijo, bueno, tú cuando te pregunten di que has nacido en Sevilla, que estás bautizado en San Lorenzo en la misma pila que Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y eso lo repetí yo muchas veces cuando era chico, ¿no? Hasta que un día me enteré que San Lorenzo había sido martirizado en una parrilla. Y dije, ¿por qué mi madre me había dicho a mí, coño, lo de la parrilla con el calor que da esto? Pues yo no tenía ni idea cuando era tan pequeño que años más tarde, si puedes poner la siguiente, sí, años más tarde, una persona llamada Carl Gustav Jung, este señor concretamente, pues en gran medida marcaría mi vida. Seguro que lo ha marcado. Yo en principio ni siquiera pensaba que podría llegar a ser una tesis doctoral sobre él y la hice. Un personaje extraordinario. Por cierto, si yo miro esa foto, estoy viendo a mi abuelo. No puedo poner foto de mi abuelo ahora mismo porque no tenía ninguna disponible en este momento con la calidad suficiente, pero si veis a Carl Gustav Jung así, es mi abuelo, con 80 y tantos años, es decir, poco antes de morir, ¿no? Porque en realidad, casualmente, empecé yo una tesis doctoral sobre Carl Gustav Jung, que fue uno de los primeros autores que empezó a estudiar justamente lo que acabo de mencionar, la teoría de la sincronicidad sobre lo que se llaman coincidencias significativas. No simples casualidades, no que me encuentro con alguien de pronto y qué casualidad, no. Coincidencias significativas en el sentido de que existen circunstancias en la vida que de alguna manera no podemos explicar, no hay una causa realmente conocida desde la ciencia actualmente, ¿verdad? Pero que sí se puede equiparar perfectamente a lo que, como antes mencionaba, estudian en gran medida los físicos cuánticos con las partículas de la materia. Invisibles, pero que ahí están, y se comportan de manera muy similar. Bueno, la historia del Cristo con coincidencias significativas empieza en 1930 en el puerto de Santa María, justamente aquí, y continúa en Sevilla y termina 89 años después, justo el año pasado, en el puerto de Santa María. Así como cerrando un círculo, cuando yo entregué al grupo de oración, le doné este Cristo, esta réplica del Cristo del amor, ¿verdad? Es una historia de una familia, de mi familia concretamente, ¿verdad? Y la relación que tienen con el significado de este Cristo del amor, también llamado Cristo Negro, como supongo que sabéis, ¿verdad? Cuyo autor es desconocido, aparentemente desconocido. Hay quien le atribuye, digamos, a un autor del escultor genovés, de la escuela genovesa del siglo XVIII, ¿verdad? Este lo talló un preso que estaba cumpliendo condena en la cárcel de Sevilla, en el penal de Sevilla, justo durante la Guerra Civil. Y el primero que empezó la historia de este pequeño Cristo del amor, fue mi abuelo, Máximo Mesa Barrera, cuando pidió su traslado como oficial del cuerpo de prisiones desde Sanlúcar la Mayor, que era donde él tenía su plaza, al penal del puerto de Santa María, a principios de los 30, ¿no? ¿Le da la siguiente? El penal del puerto está irreconocible, ¿no? Para los que conozcan la fotografía de aquella época, evidentemente, no tiene nada que ver. Este es el antiguo convento de las capuchinas, que fue justo donde casualmente fueron a vivir mi abuelo con su mujer, mi abuela Rosario, con Pedro, mi padre, José, mi tío, y María. Eran los 3 hijos en aquel momento con los que se trasladan aquí al puerto. Digo casualmente porque encuentran una casa muy bonita en la calle
digamos, principal en el puerto, justo enfrente, prácticamente enfrente a lo que era en aquel momento el antiguo convento, ¿no? Lo que hoy es el antiguo convento y monasterio de San Miguel, ¿no? Bueno, era la calle Virgen de los Milagros, ¿no? Así que, como eran muy creyentes, solamente tenían que cruzar la calle para ir a misa y entrar ahí, donde estaba expuesto este Cristo. Solamente eso, ¿no? Bueno, mi abuela, no sé por qué, porque estas cosas no tienen mucha explicación, pero mi abuela desde el primer momento desarrolló pues una especie de creencia muy devota, ¿no? en el Cristo, una devoción impresionante, ¿verdad? Mi abuelo no. O sea, mi abuelo, por todo lo que me cuentan, la primera vez que lo vio, dijo por el ideal del amor, pero yo he sentido cualquier cosa menos eso. Es decir, la imagen del Cristo es muy impactante, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? Pero da incluso como una sensación, da como escalofríos, ¿no? Esa fue la sensación que él tuvo, ¿no? A mi tía María le pasó lo mismo. Tanto es así que, por lo visto, estuvo teniendo pesadillas durante meses, y nunca más quiso ir a misa. Ella nunca quiso entrar más en la iglesia, ¿no? Le impactó muchísimo, ¿no? Bueno. Yo creo que no le faltaba razón a mi abuelo ni a las pesadillas de mi tía María, porque este Cristo representa una paradoja extraña. Es decir, no es el único Cristo que le pasa esto, ¿verdad? Pero este particularmente más. Es un rostro muy sereno, si lo miras de cerca, ¿no? Es un rostro muy sereno, muy tranquilo, ¿verdad? Es un rostro, por ejemplo, como el del Cristo de la Buena Muerte, en Sevilla, que es precisamente la hermandad de los hermanos estudiantes, los estudiantes, se llama así, la hermandad de los estudiantes de la Universidad de Sevilla, que es de un antepasado nuestro que se llama Juan de Mesa. Es decir, sabemos que fue antepasado de nuestra familia, ¿no? Porque en mi familia siempre ha habido artistas, yo no, nunca he tenido esas habilidades, pero en casa siempre. Mi tía era pianista, mi padre tocaba el violín, es decir, parece ser que había gente que trabajaba muy bien la carpintería fina, eran todos muy artistas, ¿no? Yo me he dedicado a otra cosa más rara, ¿no? Pero en aquel momento, como digo, uno ve la imagen de ese Cristo de la Buena Muerte, la compara con este, es parecido en el sentido de la placidez de la cara, la tranquilidad. La diferencia está en que el Cristo de Juan de Mesa, como otros muchos crucificados del barroco, son menos impactantes, o sea, las heridas están muy medidas, ¿no? Quizá para no asustar mucho. Este no. Este no está pensado para eso. Este está pensado para proyectar directamente en cualquier persona que lo mire, especialmente en un creyente, digamos, ¿no? Es decir, esa sensación desgarradora que tiene el impacto, digamos, de alguien que ha sido absolutamente martirizado hasta la muerte, ¿no? Yo conté como anécdota que cuando le mostré algunas fotografías que había hecho mi abuelo al doctor Antonio Hermosilla Molina, fue colega mío, ya falleció, y él además había sido alumno de mi padre, escribió un libro titulado La Pasión de Cristo vista por un médico, en el año 2000. Y cuando le mostré la foto me dijo, qué lástima no haber conocido antes esta imagen, porque me hubiera ahorrado mucho trabajo. Muestra la realidad anatómica del martirio mucho mejor que cualquier escáner de cuarta generación. Es así. Es extraordinario. Más coincide incluso gran parte, por ejemplo, de las heridas, de las cicatrices, de los impactos, justo los sitios, con la llamada sábana santa o la síndrome de Turín. ¿Otra casualidad? Bueno. En 1935 mi abuelo consigue el traslado a la cárcel de Sevilla. Todos estaban empeñados en que querían ir a Sevilla. Mi padre quería estudiar en la universidad, quería estudiar filosofía y letras. Mi tía quería seguir estudios superiores de piano en el conservatorio. Mi abuelo al final pidió el traslado y se lo concedieron. Y entonces marchan todos a Sevilla. Ahora son 6, porque en la estancia aquí en el puerto había nacido mi tía Encarnación, Encarnita, y marchan todos a Sevilla. Y además están encantados con todo el futuro que les espera, como es lógico. A cualquiera de vosotros que le dice, pues nos vamos a Sevilla, que en aquella época era un pueblo grande, pero que para ellos era como una metrópolis, ¿no? Una cosa impresionante, ¿no? Hombre, Sevilla y tal, ya sabes, ¿no? Claro, todos encantados, ¿verdad? Porque María iba a continuar los estudios de piano, porque mi padre por fin iría a la universidad y, lo más importante, mi tío Pepe, José, podría cumplir su sueño de ser portero del Betis, que era lo que él quería, ¿no? De hecho, casi lo consigue, porque ingresó en los juveniles del Betis con 16 años, ¿verdad? Decían que tenía muy buenas condiciones
como futbolista, ¿verdad? Y por lo tanto aquello era una felicidad extraordinaria, ¿no? Bueno, ellos encontraron una casa típicamente sevillana, en la calle Santas Patronas, está cerca de la Plaza de Toros, de la Maestranza, ¿verdad? Allí viví yo de pequeño, mucho tiempo, y casualmente la casa estaba cerca del río Guadalquivir, que por supuesto no era como ahora, no tiene nada que ver, ¿eh? Los alrededores, digamos, del río, ¿no? Yo creo que en ningún momento estaban preparados para lo que se les venía encima, porque pocos meses después, Pepe, que aprovechaba cualquier ocasión para jugar al fútbol, pues se fue con sus amigos al río a jugar, allí, al río del Guadalquivir, ¿verdad?, a una zona que hoy es un embarcadero muy bonito, lleno de terrazas y de paseos para la gente aficionados a correr y a hacer deporte y tal. Entonces era como un pequeño acantilado, ¿sabes?, en aquella época, como un pequeño acantilado sin protección de ningún tipo. ¿Por qué no fue a jugar a otro sitio? Y yo qué sé, casualidad. El caso es que parece ser que se acercó más de la cuenta para limpiarse la rodilla, pues mi tío por lo visto siempre tenía las rodillas hechas polvo, ¿no? Bueno, siendo portero, pues es comprensible, ¿no? Cayó al agua, perdió el equilibrio, cayó al agua y 3 días más tarde, como no sabía nadar, pues la Guardia Civil lo encontró en San Juan del Alfarache, ¿no? Y de pronto se acabó la alegría. O sea, que todo lo que era extraordinario, ¿verdad?, pues está al cuerno. El problema en aquel momento, por lo que yo sé, fue mi abuela Rosario, que era como una especie de sargento de carabineros, pequeña, pero con un carácter tremendo, ¿no? Y de eso doy fe. Y entonces lo que hizo fue desarrollar un odio cartaginés contra el mundo y decretó luto riguroso. Vamos a ver, el luto riguroso en el año 35 no es como el de ahora. El luto riguroso de entonces era persianas echadas, todo el mundo de negro, el piano fuera, aquí no se canta, aquí no se baila, aquí no hay radio, ¿vale? Y, excepción, mi padre, como era hombre, podía llevar medio luto. Y los demás en aquel momento se vieron completamente sometidos a una especie de aislamiento forzoso, de tal manera, ¿verdad?, que pasaron justo algunos de los mejores momentos que se puede uno encontrar en esa edad, los 18, 19 años aproximadamente, ¿verdad?, pues absolutamente en casa, ¿no? Encarnita no se enteró de nada, tenía 9 o 10 años creo en aquella época, ¿verdad?, entonces era la más pequeña y entonces prácticamente no se enteró muy bien de lo que había ocurrido ni de lo que estaba pasando. Lo vio, supongo que lo vio normal o medio normal, ¿no? Y en medio de aquella tragedia familiar surge otro peor. Un año después estalla la Guerra Civil y la cárcel de Sevilla, donde estaba mi abuelo, como subdirector, pues no daba abasto con tantísimo preso, ¿no? Asesinos, carteristas, anarquistas, y todos mezclados, ¿verdad? Entre ellos gente de mucho nivel, como Juan de Mata Carriazo, que fue catedrático de Arqueología y de Prehistoria en la Universidad de Sevilla en aquella época, y que luego posteriormente fue profesor de mi padre en la universidad y muy amigo de mi abuelo, ¿verdad? Esa era la cárcel, una foto de la cárcel justo en aquella época, justo entonces, es decir, desbordada, completamente desbordada, A ver, mi abuelo, igual que mi abuela era un sargento carabinero, mi abuelo era católico, tradicionalista, de derechas y con todas las pegatinas por aquí. Quiero decir que tampoco se escondía, ¿eh? Claro, en un ambiente como este, vamos a ver, la vida no tenía que ser muy agradable. Sin embargo, era un tío muy peculiar. Quiero decir, que hacía amistad con todo el mundo, ¿vale? Y entonces parece ser que el nivel de respeto que le tenía la mayoría de la gente era muy alto, ¿no? Es decir, lo cual es de reconocer en ese sentido, porque si eres justamente de esa tendencia, digamos, de creencia, de política y tal, en aquel momento, ¿verdad?, pues es de admirar, ¿no? De hecho, hubo un motín en la cárcel, prendieron fuego, aquello pudo ser una tragedia, ¿verdad? Y lo extraordinario fue que uno de los jefes, digamos, de aquel grupo que se amotinó en la cárcel y que pertenecía, era militante del Partido Comunista, ¿verdad?, pues se puso delante del despacho de mi abuelo con un hacha diciendo: el que tenga cojones que entre, porque querían quemar el despacho.
Pues, quiero decir, con perdón, pero eso es extraordinario, ¿no? Quiero decir, alguien justamente, como digo, al que tú consideras como la persona que es tu carcelero, es decir, la persona representante en aquel momento del gobierno que supuestamente te está represaliando, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si es que España para ciertas cosas es diferente, no sé si ahora lo es, pero en aquel momento lo era, ¿verdad? Pasan los años y en el 38, o sea, 3 años después de la muerte de mi tío, mi abuelo, que estaba desesperado porque seguía el luto, no lo olvidéis, que a todo esto seguía el luto severísimo en casa de mi abuela, no daba su brazo a torcer, ¿verdad? A mi abuelo se le ocurrió hablar con el capellán de la cárcel, buscando auxilio, y en la conversación pues surgieron recuerdos, por lo visto, de su vida en el puerto, del convento de las Capuchinas, el antiguo convento, ¿verdad?, del Cristo del Amor, del que, como ya he dicho, era muy devota mi abuela, ¿no? En un momento dado, mi abuelo le confesó que se arrepentía mucho de haber perdido el traslado a Sevilla, porque desde entonces todo les había ido mal, y que si pudiera, él mismo traería aquella imagen crucificada de más de 2 metros para ponerla delante de su mujer, dice, a ver si le inspiraba algo de consuelo y algo de perdón, ¿no? El capellán lo que le dijo fue que casualmente, ya van 7, casualmente, en la cárcel estaba preso en aquel momento un escultor de cierto renombre, ¿verdad? Y le propuso a mi abuelo que fuera a verlo. Dice, pide usted, don Máximo, vaya usted a ver a este hombre porque la verdad es que es un artista. Si le lleva usted fotos, pues igual hasta le alegra el día, porque así tendrá algo que hacer, ¿no? A ver si le puede hacer una reproducción del Cristo del Amor, ¿no? ¿Qué le parece? Ya sabe, don Máximo, los caminos del Señor son inescrutables. Y mi abuelo dijo, usted no conoce a mi mujer. Yo a Dios no lo conozco, pero a mi mujer sí, ¿vale? Así que ya veremos, ¿no? Bueno, el preso aceptó la petición y un buen día, al que yo siempre he llamado el hermanito del Cristo del Amor, por su tamaño, ¿verdad?, pues entró en mi casa en el número 36 de la calle Santas Patronas, ¿no? Y mi abuelo lo puso en un buró antiguo que había hecho mi bisabuelo Pedro Mesa y Cárdenas. Ya he dicho antes que había gente que se dedicaba incluso a hacer cosas de estas, ¿no? Y allí lo colocó. Mi abuela no lo sabía. Por lo visto, mi abuela se llevó tal impacto que estuvo a punto de caer al suelo cuando lo vio. Y de hecho fue la primera vez que lloró en 3 años, cuando lo vio. La primera vez que lloró en 3 años. Ese fue el impacto que tuvo mi abuela, ¿no? Bueno, parece ser que hubo milagro, porque a partir de ese momento las cosas se suavizaron, ¿vale? El luto empezó a disminuir, remitió todo el drama, la desgracia y tal y cual, y finalmente aquella familia parece que volvió otra vez poco a poco a la normalidad. Yo conviví con esta imagen más o menos, porque iba y venía, yo no estaba viviendo continuamente allí, ¿no? Pero conviví aproximadamente 30 años, ¿no? Bueno, ya acabé mis estudios, me marché de casa, mis abuelos murieron, mis tías se fueron a vivir a otra casa, llevándose ellas el Cristo, y a mediados de los 90 falleció mi madre. Yo, que por aquella época vivía ya en Jerez de la Frontera, ¿verdad?, pues traje a mi padre a casa porque él sufría una enfermedad pulmonar crónica, tuvo una recaída y yo le traje a casa a vivir conmigo, ¿no?, porque estaba muy delicado de salud, ¿no? De hecho, hubo que ingresarlo en el sanatorio de Santa Rosalía, que afortunadamente superó. Y cuando ya estaba mejor me dijo un día en casa, ¿sabes? Me gustaría ir al convento de las Capuchinas, ¿verdad?, para ver al Cristo, porque yo creo que igual ha tenido algo que ver, ¿no?, en que por lo menos yo me haya mejorado y tal, ¿no? Bueno, yo le dije que sí, pero en aquella primera visita yo no pude acompañarle. No me acuerdo por qué, pero no podía, ¿no? Y entonces se ofreció a hacerlo mi amigo Atanasio Castro, que muy amablemente le dijo, usted no se preocupe que yo le llevo, ¿no? Cuando llegaron al convento, y esa era la 8ª casualidad, la de mi amigo Atanasio, cuando llegaron al convento la sorpresa que se llevaron fue tremenda, ¿no?, porque habían descolgado el Cristo, ¿verdad?, y estaba expuesto casi en posición horizontal, con lo cual, bueno, pudieron ver al Cristo tan de cerca, ¿verdad?, como a esta distancia que estoy yo de la botella, ¿verdad? Atanasio ya conocía en aquella época parte de la historia, por lo menos, ¿verdad?, que habíamos comentado, ¿verdad? Pero ahí se quedó la cosa. Mis tías volvieron a San Lucas la Mayor, ya mayores. En una de mis visitas yo le conté esta anécdota, ¿verdad?, y María me pidió que nunca abandonara la imagen del Cristo, que me quedara con ella cuando muriera, lo típico que dice alguien ya muy mayor, ¿verdad? Y en Carnita,
la pequeña, que era más portuense que romerijo, eso doy fe, ¿verdad? Pues, aunque había vivido aquí relativamente poco tiempo, me dijo, a ti lo que te falta es que al final te vayas a vivir al puerto de Santa María, que es donde tú tienes que vivir. Eso fue lo que me dijo ella en aquel momento, ¿verdad? Yo le dije, ¿qué se me ha perdido a mí en el puerto, chicas? Yo no tengo mi vida allí, ¿no? Bueno, pues casualmente al final acabo viviendo en el puerto, porque conozco a Ana, la que hoy es mi mujer. En el 2005, como obedeciendo a ese deseo, sincronía oculta, nos vinimos a vivir al puerto en 2005, ¿verdad? Y en la mudanza ella se encargó de guardar la mayor parte de las cosas. Yo me olvidé de la imagen y nunca se volvió a hablar más de aquello en casa, ¿no? Hasta que el año pasado Atanasio Castro fue quien me dijo que había unos miembros de un grupo de oración, del grupo del amor, y que le habían comentado que estaban buscando a ver la posibilidad de alguien que les pudiera hacer una réplica de la imagen, ¿no? Una réplica de la imagen. Él les dijo, hombre, esa réplica existe, pero si es que ya está hecha. ¿Cómo que está hecha? Dice, yo tengo un amigo que la tiene en su casa y tal, pero bueno, ¿qué me estás contando, no? ¡Qué coincidencia! Y así fue. Es decir, Atanasio se acercó a mi casa, me lo comentó y tal, y entonces yo le dije, hombre, pues habrá que buscarlo, porque yo la verdad es que lo guardamos cuando llegamos con la mudanza y no. Eso sí lo sabe Ana lo sabe. Y Ana, mi mujer, pues me dijo, hombre, si está guardado en el sótano, no te preocupes que yo lo busco. Y a la mañana siguiente aparece con un envoltorio, de plástico, muy bien, todo muy envuelto. Lo encontré. Y eso fue lo que nos encontramos al abrirlo. Quiero decir, en la cruz, que aparece intacta, los brazos colgando, abajo se ven las piernas, ¿verdad? Yo cuando lo vi me quedé pasmado, que no me podía imaginar aquello, ¿no? Es decir, pero ¿cómo es posible? Si eso ha estado perfectamente guardado aquí, pues chicos, se ha destrozado, parece una bomba, es que parece que le ha caído una granada, ¿no? Es tremendo, ¿no? Bueno, los vaivenes de la mudanza, tú sabes qué problema, ¿no? Esto era un perfecto desastre, ¿no? Pero yo creo que aquel señor que yo os puse al principio, ya anciano, Carl Gustav Jung, no me iba a dejar a mí, no iba a permitir, vamos, que se demostrara todo esto, toda la teoría de coincidencias significativas, porque en aquel momento yo dije, ¿ahora qué hacemos? Dice, bueno, ¿quién no tiene en su casa a una persona que ha estudiado restauración del patrimonio artístico, verdad? Todo el mundo tiene en su casa a alguien así, ¿no? Que decir, no te preocupes, yo tengo un cuñado, una prima, ha estudiado restauración, no hay problema ninguno, y tal. Y dice, ojo, María José, la hija pequeña, ¿no? Y tal, dice, que ha estudiado restauración del patrimonio artístico. Entonces, se lo dije, y ella, que no habla mucho, es de pocas palabras, ¿verdad? La mayor parte del tiempo. Yo le dije, ¿tú crees que puedes hacer algo para salvar esto de alguna manera? Y me dijo, lo intentaré. O sea, como Terminator cuando dijo, volveré. Pues igual, lo intentaré, ¿no? Es decir, esta es la imagen, tal como estaba antes de la restauración. Es espectacular. Es decir, yo la verdad es que yo siempre dije que lo que más me había impresionado fueron los dedos, más que los brazos, más que las piernas, ¿no? Que yo decía, bueno, esto será chapa y pintura, esto es cortar y pegar, pero sobre todo los dedos, es decir, que estaban sueltos, como si hubiera tenido lepra el Cristo, y se hubieran caído, ¿no? Del proceso, ¿no? Entonces, cuando yo vi que rebrotaron los dedos, que siguen ahí además, es decir, una cosa impresionante, yo me quedé impactado. Digo, pero bueno, tú eres mejor de lo que yo pensaba, le dije, no sabía yo que tenías tú tanta habilidad, ¿no? Y por fin, este pequeño hermanito del amor, cuyo hermano mayor está ahí, ¿verdad? Pues decidí que fuera cedido al grupo de oración de los hermanos del amor, porque ellos tenían mucho interés, lo sabía, por lo menos en poder darle culto, incluso procesionarle. Incluso me han enseñado fotos de que ya parece ser que ha salido de aquí, ¿no? En algún momento ya ha estado en la prioral del puerto presente en una misa, ¿verdad? Si lo se hubiera ido a tomarme algo, yo directamente una copita, no con vosotros, ¿no? Porque me ha dado mucha alegría ver esa foto allí justo en el altar mayor de la iglesia prioral, ¿no? En cualquier caso, esta historia contiene hasta 16 coincidencias significativas. Son 16, es decir, en un lapso de tiempo muy amplio,
muy amplio. No estamos hablando de hace 4 o 5 años, no, no, no. En un lapso de tiempo que va desde que tenemos memoria, ¿no? En el año 1930 hacia adelante, ¿no? Es decir, es mucho tiempo. Son muchas coincidencias, coincidencias entre personas que no nos conocíamos de nada, en principio, ¿verdad? Coincidencias entre lugares muy alejados unos de otros, ¿verdad? Obviamente, podemos decir que nuestra vida es siempre la consecuencia de las decisiones que tomamos, ¿verdad? Siempre es consecuencia de eso, ¿no? Y no somos conscientes de ello. Pero en cualquier caso, como decía antes de William James, ¿no? De que somos como islas en el mar, separadas en la superficie, pero unidas en la profundidad. Hay historias como esta y otras muchas que yo he ido viendo a lo largo de mi vida, a las que atribuimos todo por pura casualidad, que yo estoy seguro que, como los que estudian hoy día física cuántica, ya os lo puedo asegurar, van más allá de la pura estadística y más allá del azar, aunque la causa científica profunda todavía no la conozcamos suficientemente, ¿no? Yo recomiendo que veáis algunos capítulos de Big Bang Theory y os daréis cuenta de que muchas de las cosas que yo cuento aquí, ¿verdad?, se pueden aplicar a cantidad de circunstancias parecidas en la vida cotidiana y que luego no nos parece que sean tan extrañas. Yo me alegro mucho que el Cristo esté aquí, sinceramente, lo tengo muy claro desde el primer día y me siento como si hubiera cumplido una especie de misión. Mi tía me dijo, no te separes nunca de... Bueno, pero no me he separado de él. Quiero decir, no está en mi casa realmente, pero está cerca y demás. Yo creo que ha cumplido una misión, sinceramente. Es decir, yo ya os comenté un día que no hay nada mejor en esta vida que hacer feliz a los demás, siempre que se pueda, sin pedir nada a cambio. Así que yo creo que eso fue lo que yo hice en aquel momento, como de alguna manera como si me hubieran dado esa misión, ¿no? En su día, ¿no? y poder cumplirla. Lo que yo no tengo tan claro, porque en el cartel al principio decía historia de un Cristo con coincidencias significativas, el puerto, Sevilla, el convento de las Capuchinas, ¿verdad?, el puerto. Yo no tengo tan claro que el círculo esté cerrado del todo. O sea que puede haber muchas más coincidencias significativas en el futuro. Yo, que ya estoy en etapa de tiempo prestado, pues pueda verlas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por todo. Bueno, pues agradecer aquí a Pedro por las ponencias. Ya sabíamos un poco, nos había hecho un pequeño resumen cuando llegó lo que estuvo hablando de la talla aquí, ¿vale? La réplica, pero hoy, bueno, la he ilustrado con fotos que desconocíamos y un poco más detalladamente de lo que era, de por qué está aquí, de lo que fue su transcurso en el tiempo, ¿vale? No sé si sería, y quería compartir una cosita con ustedes, no sé si sería coincidencia o no, referente a lo que ha hecho antes mención, de que al mes pues estuvo en mi enlace matrimonial en el altar mayor, vamos, en la prioridad. Por eso lo dije. Sería coincidencia también, pero así lo hizo, ¿no? Las coincidencias, ¿no? Y es una cosa que bueno, agradecer. De todas maneras, el grupo agradece desde aquel momento, ya te lo dijimos en su día, pero agradece en todo momento de que, bueno, esté aquí, está siempre en el sitio que creo que debe de estar, ¿vale? Por lo menos estar al cuidado de las hermanas en cualquier momento y, bueno, agradecer en todo momento que esté aquí. Queremos tener un detalle del grupo con usted, que es un cuadro ilustrativo de lo que es la conferencia de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La fotografía del Cristo se ve muy bien, ¿eh? El mismo montaje. Sí. Con el Cristo. Se ve muy bien. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer a todos la asistencia a este acto. El próximo acto lo tendremos para el 28 de este mismo mes, que es para
Bueno, perdón, vale. Mañana tenemos la oración mensual que el grupo ya tiene, ¿vale? Ya viene el rutinario, ¿no? Desde 2011 que venimos haciendo, y en el 28 de marzo, de forma extraordinaria, podemos hacer lo que es la exaltación al Santísimo Cristo del Amor, que en este caso lo da el que lleva el transcurso de lo que es la catequesis nuestra, Carlos Díaz Moreno, ¿vale? Carlos Alejandro Díaz Moreno. Tendrá lugar el 28 de marzo de este mes a las 8 de la tarde, y el próximo acto también que tenemos pendiente para Néstor Cuaresma, ¿vale? Es el 2 de abril a las 8 de la tarde, sería el Vía Crucis, que ya venimos también haciendo durante que se formó el grupo, ¿vale? Esperemos que asistáis también y que, bueno, que nos acompañéis, ¿vale? Muchas gracias.